La antigüedad es una época histórica que coincide con el surgimiento y el desarrollo de las primeras civilizaciones, conocidas como las civilizaciones antiguas. Su inicio, de acuerdo con la historia, está marcado por el surgimiento de las escrituras, hecho ocurrido alrededor del año 3500 a.C., dando fin también a la prehistoria, periodo antecesor a la antigüedad. Como mencionamos anteriormente, aquí nacen y se organizan las primeras civilizaciones, en las cuales se implementan las leyes que administraban el derecho de los habitantes. También es donde aparecen las clases sociales y las actividades comerciales se ven fortalecidas. Las civilizaciones existentes durante esta época fueron aquellas que compartieron una misma área a medida que su cultura se expandía. De los imperios que podamos destacar se encuentran Mesopotamia, Persia, Egipto, Grecia y el Imperio Romano. El imperio de Mesopotamia fue formado por los habitantes de las regiones que rodeaban a los ríos Éufrates y Tigris. Se constituyeron en ciudad cuando un grupo de nómadas se asentaron y desarrollaron sistemáticamente una organización urbana que incluía un gobernante, estratos sociales, ejército, religión e idioma. Los mesopotámicos fueron los primeros en construir murallas para protegerse de sus enemigos y delimitar su estado. Además, nombraron sacerdote para que intercediera en asuntos religiosos, por lo que gozaban de una posición privilegiada en sus pueblos, ya que la religión era un aspecto de suma importancia para los habitantes del imperio. La región mesopotámica se dividía antiguamente en las naciones de Asiria al norte y Babilonia o Caldea al sur. Esta última, además, comprendían los pueblos de Arcadia, que estaba en la parte alta, y Sumeria en la parte baja. Asirios, arcadios y sumerios gobernaron la región desde el año 3100 a.C. hasta el año 539 a.C. Se estima la escritura fue inventada al comienzo de este periodo. La caída de Babilonia, que significó el fin de su poderío, se debió a la conquista por el primer imperio persa. La cultura sumeria fue la primera que fundó las ciudades místicas de Uruk, Lagas, Kis, Ur y Eridu. Con una economía basada en la agricultura de regadío, fueron los inventores de la escritura cuneiforme y se gobernaron mediante reyes absolutos que eran vicarios de los dioses de la tierra. Los arcadios fueron el resultado de las invasiones de los pueblos semitas de la península arábica que perseguían la prosperidad de los sumerios. Entre ellos llegaron árabes, hebreos y sirios que se establecieron hacia el norte de Sumeria y eventualmente prosperaron lo suficiente para invalidar y fundamentar el imperio arcadio. La ciudad de Babilonia engendró eventualmente su propia cultura en dos grandes periodos históricos. El primero, bajo el reinado del rey Hammurabi, en lo que se conoce como el imperio paleo-babilónico, célebre por resistir a los ataques de los pueblos nómadas. Prosperaron enormemente en sus obras civiles, culturales y militares, y por crear uno de los conjuntos de leyes más antiguos conservados hasta el día de hoy. La segunda etapa se conoce como el Renacimiento babilónico y es posterior a la dominación asiria, cuando una nueva tribu semita refundó el poderío babilónico. Los caldeos, bajo el mando de su rey más célebre, Nabucodonosor II, fundaron un imperio que se extendió hasta la costa del Mediterráneo. Los asirios, por su parte, se establecieron hacia el norte de Babilonia, luego de caído el imperio de Hammurabi, y pronto fueron lo suficiente fuertes como para establecer su propia monarquía, con ciudades importantes como Asur y Nínive, que cayeron bajo el ataque de la alianza entre babilónicos y medos en el año 612 a.C. El imperio persa. El territorio que llegaron a ocupar los persas estaba caracterizado por los desiertos y estepas, que eran elevadas mesetas y cordilleras que se encontraban en dirección oeste del río Tigris. Se organizaban en grupos en los que las cabezas eran hombres y encabezaban la administración, la justicia y el bienestar de sus componentes, por lo que era una sociedad patriarcal. Además, desarrollaron de manera excelente la actividad ganadera. Por lo tanto, la crianza de animales como perros, caballos y vacas era una labor importante. Finalmente, en el aspecto religioso, los persas adoraban a muchos dioses, es decir, eran politeístas. Sin embargo, un aspecto que marcó su costumbre de culto era la veneración a la diosa Tríadas. Los persas inventaron y ampliaron el comercio tipo oferta y demanda. Implementaron la utilización de correos, bancos y dinero físico y crearon los primeros canales para transportar aguas y fluidos. Aportó conocimientos militares, pues gracias a sus ejércitos y estrategia llegó a extenderse por casi toda Europa. En su periodo de esplendor se fundó el Colegio de Gadianspur, que fue el centro intelectual de la región. El arte fue otro gran aporte, pues lograron preciosas esculturas, pinturas y tejidos. Los persas fueron invadidos por los musulmanes, quienes se apropiaron de grandes partes de la cultura, por ejemplo el libro La Mil y una Noche.
es una recompilación de historias persas traducida al árabe por los musulmanes. En Egipto se desarrolló las escrituras jeroglíficas y la demótica. Se crearon nuevas formas de numeración y fórmulas para medir la tierra. Se construyeron grandes embalses y canales y crearon un calendario de 365 días. Y en arquitectura aportaron la iluminación interior sin ventanas, columnas, grandes pirámides y también crearon técnicas de embalsamiento muy avanzadas que iban de acuerdo con las clases sociales. Los griegos, también conocidos por el sobrenombre de helenos, eran los habitantes de la región ubicada en Europa que comprendían las zonas de Helespono, Épiro, Tracia, Macedonia y Peloponeso. Fue un imperio de dimensión extraordinaria, pero cuya duración fue muy breve. Su fundador, Alejandro Magno, lideró un poderoso ejército que parecía indetenible. En el esplendor de su mejor momento, Grecia gozó de un urbanismo desarrollado en el que las clases sociales más privilegiadas vivían de manera cómoda y tenían acceso a la educación de filósofos importantes. La construcción de palacios, esculturas, estatuas y otras obras artísticas fueron rasgos importantes de los griegos. Su fin vino con la muerte de su fundador, quien falleció solo cuando tenía 32 años de edad. Aportaron el gobierno democrático, esculturas, pinturas, poesías, teatro, historia. Perfeccionaron las columnas, el arco y la bóveda, con lo que construyeron grandes templos, edificios y estatuas. Realizaron aportes científicos como los descubrimientos geométricos, algebraicos y aritméticos de Pitágoras, los descubrimientos en física de Arquímedes y avances en medicina de Hipócrates. Por su parte, el Imperio Romano en sus tiempos se le reconoció por el alto alcance que tuvo en comparación con lo que existieron con anterioridad. Influyó en el desarrollo de las civilizaciones posteriores, pues dejaron un concepto organizativo social que se sigue en algunos países en la actualidad. Sus ciudades estaban bien organizadas y con servicios públicos que mejoraban la calidad de vida. La clasificación en clases sociales de los habitantes le permitía el acceso a una educación superior y el disfrute del teatro y representaciones artísticas. Eventualmente, los romanos establecieron un nuevo idioma para comunicarse, es decir, el latín. Muchos de los aportes de estas provienen tanto de Egipto como de Grecia, debido a que dicho territorio acabaron siendo anexado al Imperio Romano. Aportes como el Código de Leyes y Derecho Romano. Sin duda, este pueblo tomó casi todo su ser de Grecia, debido a que desde el principio mantuvo relaciones comerciales y sociales con la Magna Grecia, situado al sur de Italia. Este último fue muy importante en la vida social del mundo romano, pues el poder decidir en la política era la base de la vida social. Por ello, crearon una serie de leyes para evitar la tiranía y también que volviera a surgir la monarquía. De igual modo, asimilaron los dioses helenos, aunque elitizaron los nombres de estos, y por último tomaron la ciencia, arte y el resto de la cultura. Roma fue una de las más grandes civilizaciones antiguas y poderosas de la época. Tan grande fue su poder que conquistó gran parte de Europa, demostrando ser un imperio sin igual y a pesar de su crisis interna. Crisis como las constantes invasiones bárbaras, la extensión del cristianismo y la descentralización del poder que trajeron como consecuencia la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Acontecimiento que a su vez marca el fin de la antigüedad y el inicio de la Edad